Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la porción de tubas uterinas. Hemos escrito la función de ovario al producir los óvulos para la fecundación y la reproducción humana. Vamos a hablar del conducto que conduce a dicho ovocito. Entonces, si nosotros hablamos de ese conducto, hablamos de esta porción. Justo de rojo, porción número 1, infundíbulo. Porción número 2, la parte de la ampolla, la parte más ancha. Porción número 3, una porción intermedia donde hablamos del istmo. Y porción número 4, la que corresponde al segmento intramural. Acá es donde hablamos que como función de la tuba uterina se da lugar la fecundación. Si nosotros vemos el trayecto del espermatozoide, entonces vamos a poder reconocer que el espermatozoide hace esto, viene, esto es canal vaginal, cuello del útero, esto es útero, e ingresa dicho espermatozoide a la parte del segmento uterino para dirigirse a la parte de la ampolla de la tuba uterina. ¿Bien? Entonces, eso es una de las características particulares de este conducto. Es un oviducto, por eso se lo dice.
Ambas tubas uterinas, si nosotros vemos debajo de ellas, están fijadas por segmento de peritoneo. ¿Cuál es el segmento de peritoneo que está permitiendo dicha fijación? Voy a tener justo en la porción de bajo de la tuba esto que representa el mesosálpix. Y el mesosálpix fija toda la longitud de la trompa uterina. ¿Cuánto es? Aproximadamente de 10 centímetros. Desde su unión con el segmento uterino hasta el segmento de las fimbrias tiene una longitud, esto que es el oviducto, de 10 centímetros. Ya en la anterior clase mencionábamos que qué va a pasar con la característica del óvulo. No puedo creer que siga teniendo ingresos, me siguen, sigo interrumpiendo. Si se dan cuenta, voy girando la pantalla de un lado al otro. Es que ¿por qué el Zoom me manda a ingresarlos de manera, ¿no?, individual? Sigo haciendo eso, siguen cortando la inspiración. Bien, les decía entonces, la ampolla es el sitio donde voy a tener, o se va a dar lugar la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no?, la fecundación del ovocito. El infundíbulo de color rojo presenta un orificio de salida a la porción abdominal. Si yo lo entiendo así al infundíbulo, que tiene un orificio del mismo oviducto a la parte abdominal, así voy a poder comprender muchas patologías e incluso de la gestación. Se llama embarazo ectópico. A todo embarazo que no se desarrolla en el útero. Entonces puede que el ovocito se libere a la cavidad abdominal. ¿Por qué? Por alguna alteración en correlación a las fimbrias, ya sea de manera morfológica o de manera funcional. Porque ¿qué otra cosa tengo que saber de la tuba uterina? Es que la tuba uterina, al ser un oviducto, está compuesta por músculo liso en su pared. Y para trasladar a dicho ovocito, lo que va a hacer es una contracción. ¿Cuándo lo va a trasladar? Lo va a trasladar cuando se produce así la fecundación. Hay que recordar, ya llevando este concepto anatómico, algunos conceptos embriológicos y fisiológicos. El ciclo ovárico normal en el sexo femenino dura 28 días, 1 día 28, de los cuales de manera normal o fisiológica corresponden a aproximadamente entre 5 días de flujo menstrual. Posterior al flujo menstrual, al día 15 aproximadamente, o al día 14, que corresponde a la mitad, día 14, se corresponde a la ovulación. Miren lo que pasa con los picos hormonales. La hormona folículo estimulante, justo antes de que sea el día primero del ciclo menstrual, quiere decir los días 28, 27, 26 del anterior ciclo menstrual, empiezan un ascenso de liberación, la hormona folículo estimulante, FSH. Muy bien, completa su pico de estimulación. ¿Para qué? Para que el folículo de Graf libere al ovocito. Bien. Bien, ahí va a empezar las características de la FSH, una estimulación. Dicha estimulación, que va a empezar con la maduración de uno de los folículos de Graf, va a concluir ¿cuándo? En día 14. Hasta ese momento la FSH estará elevada. ¿Qué va a pasar en el día 14? Va a empezar desde el día primero. Miren, siguen llegando tarde, no sé por qué o qué problemas han tenido con su conexión. Entonces, desde el día primero, lo que voy a tener es un aumento de la otra hormona, se llama la luteinizante, la LH. La LH causa un pico de estrógenos y el pico de estrógenos causa la liberación del ovocito. Esta es la explicación fisiológica para la liberación. ¿Qué hago con las hormonas anticonceptivas? ¿Dónde van a aprender que actúan estas hormonas? Bloquean pues este pico de estrógenos. No hacen que no exista un pico. ¿Por qué?
Porque yo, mientras le dé hormonas como los estrógenos, voy a mantener una meseta de concentración. Y si mantengo esta meseta, no voy a tener este pico. Ese pico en la secreción de la luteinizante permite pico de liberación de estrógenos. Y ese pico de liberación de estrógenos produce la ovulación. Acá tenemos ciclos regulares, lo normal. El día 1 y termina el día 28. Ahora, de que sucedan ciclos irregulares, hay ciclos irregulares en el sexo femenino. Va a depender de constitución física, de características genético-hereditarias, ¿no? En eso de la herencia. Entonces, hay muchos otros factores, de los cuales no vamos a abarcar todos en esta parte, pero sí algunos importantes, como les decía, esta parte genético-hereditaria y las características del peso que tenga la paciente, porque eso va relacionado con las concentraciones de estrógeno en relación a que el estrógeno no solo se produce en el ovario, hay estrógeno liberado en el hígado, en el órgano de las 1000 funciones. Bien, eso entendemos del oviducto. Acá ya hemos entendido el ligamento ancho, y del ligamento ancho hemos dicho acá estas son las franjas del ligamento ancho. Y del ligamento ancho una división es el mesovario y otra que estamos viendo para el día de hoy, esta de rojo, que representa propiamente al mesosalpix. ¿Por qué es importante el mesosalpix? Porque hay otro procedimiento, se llama la ligadura de trompas. Al igual que hay la vasectomía, la ligadura de trompas, esto que se llama trompas ováricas, tubas uterinas, en sus nombres, consiste en un medio de esterilización definitivo. Y por si acaso, otra vez, lo mismo que alguien, este procedimiento es reversible, depende de la técnica. Mientras más irreversible, mejor, pero ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad, como les decía, era pues no tener o llegar a una determinación madura, no algo que hago un día y al día siguiente me lo arrepiento. Entonces, ¿quién va a ir a irrigar a la trompa? A diferencia de la irrigación de ovario. Vamos a tener estos dos conceptos claros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acá está, se ve, qué clarito se ve acá, la parte del mesosalpix, ahí está la parte del mesosalpix. Y vamos a describir la parte de la irrigación. Vamos a tener una porción de irrigación. Una imagen de irrigación con este segmento. Acá está. Entiendan la irrigación. Miren. Con color negro, número 1. La arteria ovárica va a ovario. La arteria ovárica, rama de la aorta abdominal, es la que irriga ovario. Pero tengo esta, número 2, es la arteria uterina. De la arteria uterina va a nacer esta rama que se llama la arteria ascendente. Ahí está la arteria ascendente. La arteria ascendente se va a dividir en 2 ramas. ¿Cuáles son las ramas? Una rama que se llama tubárica, y otra rama de la uterina que se llama ovárica. ¿Bien? Entonces, eso tengo que diferenciar de lo que acabo de decir como 1 arteria ovárica. El 1 representa la arteria ovárica, rama de la aorta abdominal. Llega a ovario, muy bien. Se encuentra con otra ovárica, su gemela, pero esta ovárica es rama de la arteria ascendente, que es rama de la arteria uterina. Una irrigación a través de la ilíaca interna y otra irrigación a través de la aorta abdominal. Entonces, para la parte de trompa uterina, esta es la arteria tubárica, y esta es la arteria ovárica. El drenaje venoso es como sigue. ¿Qué quiere decir? Habrá una vena tubárica, ahí está de azul, y lo estoy pintando de rojo. Esa vena tubárica va a desembocar en lo que se llama, miren este conjunto de venas, se lo llama plexo uterino. Entonces, acá lo que vamos a hacer con las venas tubáricas y las venas ováricas, miren, porque aquí hay un tanto de venas ováricas y venas tubáricas, ambas van a
anastomosarse y van a porque la vena ovárica, yo tengo entendido que la vena ovárica va y se dirige a la vena cava inferior en el lado derecho y a la vena renal izquierda en el lado izquierdo. Entonces, las venas ováricas en esta parte de ovario, antes de drenar, hacen algo parecido como en testículo. Porque acá nosotros ayer hemos descrito que hay un ligamento, se llama ligamento suspensorio propiamente, esto de negro. Y dentro de ese ligamento voy a tener al plexo venoso pampiforme. Un trayecto de las venas ováricas va a formar un plexo venoso pampiforme. ¿Bien? ¿Qué más en la característica de trompa y ovario? ¿Quién da la inervación a la trompa y quién da la inervación ovario? Hay un plexo, se llama el plexo uterino. ¿De dónde va a venir el plexo uterino? El plexo uterino es una rama de lo que hemos descrito ya como el plexo hipogástrico. Y yo sé que para hablar del plexo hipogástrico, el plexo hipogástrico tiene inervación simpática y parasimpática. Simpática de las fibras intermesentéricas y parasimpática del nervio esplácnico sacro, ¿no? Entonces, eso para la porción del plexo uterino. Esto me está dando características o van a ir acompañados de fibras aferentes del dolor. Las fibras uterinas, ¿qué camino del autónomo agarran? Agarran las fibras del sistema simpático. Pregunta de examen. Entonces, el simpático lo que hace es llevar la línea o las características aferentes de la sensibilidad o la porción dolorosa de la característica ovárica, ¿no? Entonces, eso para la característica del plexo uterino. ¿Cuándo duele ovarios? La anterior clase, si no me equivoco, Carla Martínez preguntaba de lo que era el quiste ovárico y nosotros hablábamos de que era un cúmulo de líquido en la pared del ovario porque un folículo de Graf no ha reventado y pueden haber quistes de hasta 10 centímetros, los conocidos, y pueden haber hasta más de mayor tamaño. Así como pueden haber quistes pequeños. Miren que cuando existen quistes pequeños, se va llenando la corteza, donde debería estar reproduciéndose los ovocitos. Y si todo alrededor de ese ovario tengo puro quistes, ¿va a poder tener hijos o no va a poder tener hijos esa mujer? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están algunos compañeros? ¿Cuál del equipo? Lleve audio. Sí, doctor. ¿Va a poder tener hijos esta paciente que tiene quistes alrededor de todo su ovario? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acumularía los quistes y no daría, se puede decir, espacio para la formación de folículos, para la ¿Eh? liberación del ovocito. Ven, ustedes mismos se dan sus propias respuestas. Ustedes mismos se dan sus propias respuestas. Yo nada. Un punto para la práctica, Waldir. Entonces, ahí está lo que acaba de decir Waldir. Ustedes son formadores de su conocimiento. Si creen que se le debe, bueno, tal vez alguno que otro, pero ustedes son los que forman su conocimiento. Ustedes sí son ustedes, nadie más. Aquí no su papá, no el docente, no su amigo. Ustedes sí, solamente ustedes. Porque de ustedes va a depender que mañana sean buenos profesionales. Entonces, esto que están llenando de quistes, por eso cuando hablamos del ovario poliquístico, esa es la explicación. Si está lleno de quistes, ¿dónde va a ir a desarrollarse el folículo de Graf? ¿En qué espacio? No hay. ¿Dónde pueda desarrollarse? Este tipo de situaciones, o incluso los quistes de ovárico, ojo con el acné vulgar. El acné vulgar es una respuesta de las glándulas sebáceas a nivel de la cara que repercuten por concentraciones hormonales. Es así que las mujeres que tienen acné y
van a tener una característica de picos hormonales. Van a coincidir sus picos hormonales de estrógeno con erupción de acné. ¿Por qué? Porque los estrógenos son también hormonas metabólicas, al igual que en el varón la testosterona, lo mismo. Entonces, la característica de los estrógenos es una hormona metabólica que moviliza grasas, ¿no? Bien, estábamos hablando entonces del ovario y decíamos esta es su arteria ovárica, acá otra ovárica, rama de la uterina, va a venir a drenar a lo que corresponde a la vena ovárica y esto a la vena renal del lado derecho, a la cava y del lado izquierdo a la vena renal. Estamos hablando de que el dolor de la estructura ovárica puede llegar a producir características de estimulación aferente a través de la parte simpática. Algunas mujeres, está bien, miren, hay líneas del dolor entre 1 y 5 hasta 6 el dolor menstrual o incluso de lo que se conoce como el síndrome premenstrual, ¿eh? O el trastorno premenstrual, TPM también se lo dice, o síndrome premenstrual también, ahí están los nombres, cómo se lo conoce. Lo que va a pasar es que va a existir que la corteza del ovario que está inervada por fibras simpáticas aferentes, que este folículo de Graf cuando se distiende, porque ha venido la FSH antes de venir el ciclo menstrual, el desprendimiento, que es el desprendimiento del endometrio. Entonces va a venir la FSH y lo que está produciendo es esto. Y como se llena de líquido los diferentes folículos, entonces va a empezar una dilatación de la corteza y eso una estimulación dolorosa. Es una de las explicaciones del dolor en el síndrome premenstrual. Otra característica. No solamente va a existir alteraciones a nivel de este segmento, pueden existir quistes a nivel de la trompa de falopio. Existen formaciones quísticas, más comúnmente en el sector de la ampolla que en otros sectores, que igualmente, si están dilatando la pared de la trompa, van a producir dolor. Y esa característica sensitiva llegará hasta la parte medular a través de las fibras simpáticas, ¿no? Que son las que transmiten la sensibilidad dolorosa visceral en este caso. Y llegan hasta los nervios incluso que corresponden a T11, TL1, esplácnico menor, ¿no? ¿Qué más en relación a esto? Ahí está arterias, venas, nervios de la porción ovárica y de la trompa. Cristel Antelo, dígame, Cristel. Doctor, buenas tardes. ¿Y la inervación parasimpática? ¿O no escuché o no sé? Ya, no, está bien. Claro, tanto nos hemos dedicado a la inervación simpática que las características de inervación parasimpática nos las hemos obviado, ¿no? Lo que va a pasar es de la misma manera, va a existir inervación simpática y veamos esto, miren lo que va a hacer el círculo rojo. Ahí están mis nervios esplácnicos sacros. Entonces las fibras esplácnicas sacras van a llegar a este plexo uterino y a ese plexo uterino va a llegar a esto que va a formar una subdivisión, se va a llamar plexo ovárico. Y el plexo ovárico tendrá esas fibras simpáticas que están llevando también el dolor y estas fibras parasimpáticas que están viniendo de los nervios esplácnicos pélvicos, S2, S3, S4, ¿no? Entonces eso para la inervación parasimpática. Muy bien, Cristel, muy bien. Muy bien. Para estar atento, un puntito también, Cristel. Estar atento. ¿No? Gracias, Si me olvido algo, igual que Carla Martínez antes, igual. Ahora decía a dormir Carla Martínez. ¿Dónde estará Carla Martínez? Ya, vamos con la porción uterina. Cuando nosotros hablamos de útero, vamos a hablar primeramente de su situación. ¿Qué nos dice Kay Moore en relación a la situación? Se encuentra en la porción pélvica y la característica de su posición es esto que en un capítulo lo
lo hemos descrito, se llama anteversión. Entonces, esa es la posición de este órgano muscular hueco. Entonces, se encuentra en anteroversión o anteflexión, también se lo dice. La característica de esta posición me permite valorar la longitud del útero. ¿Cuánto mide el útero? Desde el cuello del útero hasta algo que se llama el fondo del útero. Mide aproximadamente 7.5 centímetros de largo. 7.5 centímetros de largo. Y les decía, ¿no? En una oportunidad, eso es lo normal. En nuligestas. Nuligestas. Ahora, que una mujer se haya embarazado, haya tenido fracaso, ¿va a modificar el tamaño del útero? Obvio, va a modificar el tamaño. Y por si acaso estamos hablando en descripciones que hace Kay Moore en personas de descendencia latina. Quiere decir tamaños entre 1,60 hasta 1,75, aproximadamente el rango de estudio para Kay Moore, ¿no? Entonces, eso, la característica para describir este tamaño de 7.5 centímetros. El ancho, si ese es el largo, y vuelvo a aquí señalar el largo, de este fondo hasta cuello, 7.5 centímetros. El ancho lo verifico en dos porciones. ¿Qué quiere decir? Este es el ancho del fondo, 5 centímetros. Y la característica es que en la porción del istmo va a tener 1 centímetro. Esta es la parte más estrecha del útero, se llama justamente istmo, y a la altura va a ser de 1 centímetro de longitud y 2.5 centímetros de ancho. Ahí corrigiendo. 2.5 centímetros de ancho y 1 centímetro de longitud. Esta área, la parte más estrecha que tiene la porción uterina, ¿no? Igualmente, repito, en mujeres no gestantes estas dimensiones. Basta que las dimensiones se alteren, por ejemplo, si es 7.5 centímetros de largo, 8.5, 9.5 para las características de un útero gestante. ¿Cuánto pesa el útero? Aproximadamente 90 gramos. Ustedes sacan para una biopsia y van a tener úteros en nuligestas que llegan a pesar entre 90 gramos. En multigestas, porque hay variación, 120, por ejemplo, que no describe Kay Moore, aquellas personas que ya han concebido, porque el desarrollo el aumento de masa en el músculo liso del útero genera una repercusión sobre el peso del útero. Entonces, 120 en aquellas primigestas o multigestas aproximadamente, ¿no? 120. Normalmente en nuligestas, 90 gramos. Lo que les decía hace un momento, esta es la parte del fondo, esto se lo llama fondo, esto se lo llama cuerpo. Acabo de presentarles entonces al istmo, este es el istmo, la parte más estrecha del útero, y esto va a ser el cuello. Nosotros no nos olvidemos que hay una patología, que es el cáncer de cuello uterino, que está dentro de las primeras causas de mortalidad materna, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Ahí está para su descripción, no solamente materna, para la mortalidad femenina en sí, ¿no? ¿Qué hay que mencionar de cada uno de estos segmentos? La parte del fondo se encuentra por encima de esto que son los cuernos del útero. Miren, ahí está de color negro, algo que tal vez no describa Kay Moore, se le denomina los cuernos del útero. Si vamos a canal vaginal, hay que entender algo. Miren cómo protruye parte del cuello del útero. ¿A dónde? A canal vaginal. Ahí está, canal vaginal. ¿Cómo protruye entonces el cuello del útero hacia canal vaginal? Dejando espacios. Y justo esos espacios se los conoce como fornix. ¿Recuerdan el fornix a nivel del párpado? Acá también existe espacio en relación al cuello del útero porque está rodeado de la porción vaginal. Entonces, esto va a formar el fornix de la vagina.
Si vamos a una posición anterior del útero, vamos a poder ver estos fornix. Aquí está. Hecho en un corte sagital. Círculo negro para el fornix posterior y un poco más pequeño círculo rojo para el fornix anterior. Alrededor del cuello del útero, que es estrecho, cilíndrico. Nosotros hablamos de una porción que representa un espacio de la vagina. Esta porción se lo va a denominar como fornix de la vagina. ¿Cuántos fornix hay? Rojo hemos dicho anterior, negro fornix posterior. Muy bien, la característica de reconocer el cuello del útero es ver esto. Esto es cuello del útero. ¿Quién no ve la parte de cuello del útero? Ahí está cuello del útero. Si esto es canal vaginal, esto representa cuello del útero. Cuando ustedes hagan un Papa Nicolau, que es la muestra, una Papa Nicolau, ¿qué va a hacer el Papa Nicolau? Sacar muestras del cuello del útero. Y es así que el cuello del útero se divide en dos porciones. Donde está el orificio, estoy pintando de negro, se va a llamar endocervix. Y lo que está alrededor de color rojo se va a llamar exocervix. Cervix, para complementar los conceptos de Keimur. ¿Para qué ustedes van a agarrar algo parecido al bajalenguas? Una estructura de toma de muestra vaginal. ¿Para qué? Ustedes toman la parte del endocervix y la parte del exocervix, agarran un portaobjetos, un pedazo de vidrio donde están las placas que han debido describir en histología, y la mitad de ese pedazo de vidrio, que es conocido como portaobjetos, la mitad impregno con la mucosa del endocervix y la otra mitad impregno con la mucosa del exocervix. Y esa es la toma de muestra de Papa Nicolau. 150 a 250 bolivianos ganados con este concepto. ¿Bien? Bien, y saber qué es lo que están haciendo para tomar dicha muestra. Bueno, esa es la característica de los segmentos de útero en la parte de las partes del útero, ¿no? Hay que mencionar que la pared del útero también está formada por 3 capas. ¿Cuáles son las 3 capas? Negro está representando a una de estas capas y es propiamente el perimetrio. Alguna de sus compañeras se ha referido al mismo perimetrio como mesometrio. Tal vez lo hayan escuchado en los libros de biología, que no se actualizan hasta ahora muchos de ellos. El perimetrio, la capa serosa externa, ojo que es peritoneo. El perimetrio es peritoneo, que está cubriendo a la porción uterina. Y ese peritoneo que está cubriendo se extiende a los lados del útero y va a formar lo que se conoce como el ligamento ancho. Ahí está el ligamento ancho. Muy bien, vamos a tener otra capa de color rojizo. Esta es la capa del miometrio. Ahí podemos reconocer a la porción del miometrio. Capa muscular gruesa de músculo liso que se ensancha durante el embarazo. ¿Bien? Del miometrio hay que mencionar que es tan fuerte sus enlaces y la formación que tiene, que es el responsable con contracciones de dar origen a un parto vaginal. Entonces, con tal fuerza vienen las contracciones del miometrio, que cuando atiendan a una mujer embarazada y quieran describir del 1 al 10 cuánto es el dolor, ella les va a decir 100, 100 o 1000 tal vez, ¿no? Entonces es la porción uterina la que presenta esa característica de contracción. El TPM, o el trastorno premenstrual o el síndrome premenstrual, también se correlaciona con las características de estimulación del miometrio. ¿Por qué? Porque
lo que va a estar dentro del miometrio es el tejido vascular. ¿Cómo se llama ese tejido vascular? Se llama pues el endometrio. Acá nosotros graficamos y mencionamos al endometrio. Este tejido vascular prolifera cada mes. La mucosa